Vamos con la siguiente pregunta. Dice, soy cristiana, ¿puedo noviar con otra persona de otra religión, sea católico, adventista o mormón? Pastor Juan Carlos, por favor. Hermana, usted puede hacerlo con quien usted quiera. Usted es libre. El Señor, y si es cristiana, el Señor la hizo libre. Usted puede hacerlo. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de yugo desigual. Usted tome la decisión, pero hágase responsable de esa decisión. La pregunta anterior, que no pude responder yo, apunta a lo mismo. Los creyentes a veces les gusta estar del otro lado de la cerca, buscando donde no tienen que buscar. ¿Qué ocurre si tropiezos está poniendo el enemigo con una persona que es tóxica, como la que estamos usando todos los ejemplos anteriores? El enemigo te pone un tropiezo para que te enamores de una persona que va a ser tóxico, que va a ser negativo para tu vida. Pero entonces nosotros como creyentes estamos buscando del otro lado de la cerca. Yo entiendo que el versículo no se puede utilizar en su contexto, pero aplica para que seamos sabios y escojamos bien. Si nosotros en este punto tomamos en consideración de que esa persona nos va a dar problemas, bueno, si tú te arriesgas a establecer una relación con alguien no creyente, tienes una responsabilidad de parte de Dios. Tienes una responsabilidad de perseverar con esa persona. La Biblia no te lo prohíbe. Dios no te lo prohíbe, sobre todo porque tienes libre albedrío. Pero además de eso voy a leer un versículo bíblico, si me lo permite. Primera de Corintios 7:13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú? Aquí viene el consejo. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás salva a tu mujer? Entonces aquí el consejo es que tienes tú la libertad de hacerlo, pero entiende que vas a tener una responsabilidad y vas a tener que necesitar sabiduría y paciencia para que esa persona también conozca a Cristo y que se enamore por su cuenta del Señor. O sea, puedes hacerlo, pero asumiendo la responsabilidad, no por la confirmación de Dios, no porque el papá te lo aprobó la relación. Ese es el consejo que les puedo dar a esa pregunta. Amén. Pastor Daniel, vamos por favor con usted. Sí, perdón. Vamos con aportando o vamos preguntando esta situación que dice, soy cristiana, ¿puedo noviar con otra persona de otra religión, sea católica, adventista o mormón? Ajá, yo lo expliqué un poquito al principio y yo siempre lo enseño a nuestros jóvenes en estas dos disyuntivas, la perfecta voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Lo correcto es estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Dónde? En poder entender nosotros que lo que hagamos, Dios va a tomar el control. Pero la voluntad permisiva, esa trae consecuencias. Esa es a través de responsabilidad. Lo puedes hacer, tienes libre albedrío, pero responsabilízate de todo lo que venga. Amén. Excelente. Amén. Luis, ¿tienes alguna pregunta? No, ya no han llegado más preguntas. Bueno, dice esta otra pregunta, vamos a leerla. ¿Puede pasar que cada uno tenga diferente ministerio y apoyarse uno al otro? ¿Se podría dar esa unión, esa mezcla de por sí? Pastor Daniel, por favor. No sé, por ejemplo, si uno es pastor y otro es evangelista, ¿a eso se refiere? Sí, así es, pastor. Ajá, sí se puede dar. Aquí yo creo que entra mucho el común acuerdo. Cuando estamos en
dentro del ministerio, ella o él pudieran tener canales distintos. Al decir canales distintos no me refiero a como que apunten a diferentes cosas, porque en el ministerio todo apunta a Cristo, a restaurar al perdido. Entonces yo creo que aquí se trata de común acuerdo. ¿De qué forma tú estás restaurando al perdido y de qué forma lo estoy haciendo yo? ¿Qué canal Dios te está utilizando a ti? ¿En qué canal me está utilizando a mí? Yo tengo una frase, ¿en qué puedo cooperar? ¿Y cómo lo estás haciendo tú para cooperar contigo? Amén. Vamos con usted, por favor, maestro Juan Carlos. Bueno, me permito una discrepancia con el hermano en este momento, en este punto, una pequeña discrepancia. Es mi opinión, es mi opinión. Yo considero que si una mujer que se casa con alguien cristiano y él tiene ministerio, a mi criterio, en algunos principios bíblicos me podría apoyar, ella debe de asumir entonces otro rol. Ella tiene que entregar. Ella tiene que entregar, a mi criterio, ella tiene que sujetarse, como dice la palabra, y sujetarse no es someterse. La palabra no dice someterse en ninguna parte. Primera de Pedro 3, capítulo 1, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas, no sometidas, sujetas. Eso quiere decir dependientes, custodiadas, administradas y suplidas. Sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Interesante que el apóstol Pedro utiliza más adelante el ejemplo de Sara, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis bien y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, ¿por qué me gusta este texto? Porque me recuerda el llamamiento de Abraham cuando el Señor le dice, sal de tu casa y de tu parentela, de tu tierra, tu casa y tu parentela, y te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar. Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero lo interesante es cómo Sara también lo sigue sin cuestionar absolutamente una palabra de Abraham. Y si el apóstol Pedro lo utiliza en el Nuevo Testamento, creo que es un ejemplo digno de imitar de cómo ella prefiere seguir los pasos de aquel gran hombre de Dios. Yo creo que una mujer se debe sentir honrada apoyando a un hombre en su ministerio. Si hay ministerio, estamos hablando de personas con ministerio, amén. No se ven muchos casos, es muy poco común, la verdad, es que haya una mujer con un ministerio separado del de su esposo. Eso es muy poco, son contados. A mi criterio, viendo este ejemplo, Sara salió tras Abraham sin cuestionar, sometida, sujeta a Abraham, sabiendo que la voluntad de Dios estaba delante de Abraham. Esa es mi opinión muy personal. Amén. Luis, ¿tienes alguna pregunta antes de que podamos responder ahí? Ya Rodrigo escribió. Pastor, cuando hacemos la comparación con Sara y las mujeres de este tiempo, bueno, Sara era una mujer temerosa de Dios y que amaba a su varón, pero ahora las mujeres como que llevan la cabeza y las que manejan, ¿no? Y ahora, no sé cómo se puede manejar eso. Ahora, hablamos de que unos tienen ministerio, otros, bueno, es muy difícil, o sea, ¿cómo podríamos aplicar eso? O tendríamos que orar mucho, tendríamos que leer la palabra, que se convierta, porque hoy en día las mujeres no son como Sara. Deberían. No sé si está correcta mi respuesta, pero pasa que hoy en día ha entrado esto de el feminismo, ¿no? Del feminismo, del poder de la mujer. La mujer empoderada, la mujer empoderada. Así es. Y bueno, ese es el modelo que el mundo ofrece y
y eso les parece agradable a las mujeres de la iglesia, ¿no? Entonces ya el rol se cambia. El varón se queda en la casa con los bebés y por poquito más ya se embaraza, y la mujer es la que sale a trabajar, la ejecutiva, la que solvente el hogar y todo eso. No sé, Pastor Daniel, vamos con usted, por favor. Sí, de hecho se dan este tipo de casos y se van a seguir dando. De hecho, hay como un pequeño bromo, chascarrillo. Hay hasta varones que dicen: donde manda la mujer, reina la felicidad. Como queriendo decir, lo que ella diga, eso es lo que se hace. Pero yo soy de la idea que siempre tiene que haber dentro del ministerio un común acuerdo. Si yo tengo un ministerio que Dios me ha dado, mi esposa tiene que entender también el ministerio que Dios me ha dado y tratar de hacer equipo en esto. Porque también existe la contraparte de personas que no entienden que te has casado con una mujer, con un hombre que tiene ministerio, y luego estamos pisoteando, haciendo menos a esa persona. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado y que todo apunte siempre hacia la restauración de la persona que le hace falta a Cristo Jesús, y que se pueda hacer un equipo, porque si él es fuerte en el ministerio y viene y embona con el apoyo de ella, pueden hacer cosas tremendísimas para el reino de Dios. Pastor Juan Carlos. Dígame. Hablando acerca de la pregunta de Luis, de la mujer empoderada. Es que le pongo tanta atención, le pongo tanta atención al siervo que me tiene que repetir la pregunta porque estoy escuchando con mucha atención. Gracias. Sí, perfecto lo que nos explica el pastor Daniel. Hablábamos acerca de la mujer que este tiempo ha tratado de cambiar, o en sí lo ha cambiado, ¿no? Incluso dentro de la iglesia, ella manda y el varón obedece. Bueno, lastimosamente el feminismo y todas estas cosas que han venido siendo también adoptadas en la iglesia han venido a reducir los principios de Dios en cuanto a precisamente el orden de la autoridad de la casa. No es fácil en este tiempo porque es una doctrina secular tan arraigada que dentro de nuestros propios círculos cristianos, si usted trata de apegarse a los principios de Dios, hablando de la sujeción, el orden del que habla Efesios capítulo 5, el marido a Cristo, la mujer al marido, los hijos, etcétera, etcétera, aún habiendo Biblia, aún habiendo principios, aún habiendo palabra y fundamento, aún así, si usted trata de hacerlo y no tiene la sabiduría, se puede tomar a mal. Pero yo considero que mientras más apegados estamos a los principios, al diseño original de Dios, más va a fluir una relación, más armonioso va a estar la relación y van a quedar los frutos dignos de arrepentimiento como la evidencia de que hicieron lo correcto. Yo creo que el diseño original de Dios está por encima del feminismo y del empoderamiento que hoy se habla. Vamos a la siguiente pregunta. Dice: cuando una mujer tiene a Dios en su corazón, obedece a su palabra, morimos cada día para vivir para Dios. Bueno, gracias por el comentario, Ali Francis Díaz, un abrazo a la distancia. La pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre una mujer sujeta a su esposo y una mujer sometida a su esposo? Pastor Daniel. El estar sujeto, estamos hablando de, lógicamente, un principio bíblico, el poder hablar de una obediencia especial, porque hay personas que están sometidas y esto es por temor o por amenaza. Entonces yo creo que por ahí va la situación. Hay personas que están siendo amenazadas y sometidas para lograr un fin que no es común. Y cuando hablamos de sujeción, estamos hablando de un fin común, que es la bendición. Amén. Amén. Maestro Juan Carlos, por favor. La propia definición es diferente. Sujeta, y cuando vas a la etimología del término sujeta, es muy diferente a sometida. Sometida es prácticamente a la fuerza. Sometida, claro, es como un tipo de esclavitud.
Sometida es casi algo en contra de la voluntad de una persona. Sin embargo, sujeta es alguien que voluntariamente está al lado de alguien o de algo, de un proyecto. Por ejemplo, la iglesia, nosotros como congregados, nadie nos obliga a asistir a una congregación. Nosotros nos sujetamos porque allí hay palabra, porque allí hay un liderazgo, porque allí hay una visión. Y nosotros voluntariamente salimos de nuestras casas a esas iglesias y nos nutrimos. Nosotros podemos traspolar ese ejemplo también a una relación. Una persona no puede estar sometida a otra, tiene que estar sujeta en las relaciones de pareja, porque ya la propia definición de sujetas y sometidas son totalmente diferentes. Bueno, amén. Luis, ¿tienes algo por allá? ¿Algún comentario? No, nada, solo tal vez, ¿qué diferencia entre sujeta y con sujeta? No hay preguntas, Hans, no hay preguntas. Bueno, agradecemos este bello tiempo, Pastor Daniel. Gracias, amén. Alguna interferencia ahí para poder estar enlazados, pero gracias a Dios se dio. Vamos a ya ir cerrando el programa. Vamos con su despedida, por favor, Pastor Daniel Sandoval. Amén. Muchas gracias. Es una bendición y un honor el poder haber estado compartiendo esta plataforma con personas tan distinguidas con ustedes. Hans, una bendición poder saludar y conocerte. Luis, qué placer y bendición el poder estar contigo en esta plataforma. Pastor Juan Carlos, una bendición escucharle. Sin lugar a duda es una persona que bendice, una persona que con tan solamente escucharlo, la palabra bendice. Le mando un abrazo a la distancia, asimismo a todos aquellos que han estado sintonizando esta transmisión. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga, que todo lo que ustedes emprendan y lo que ustedes hagan siempre esté sometido a la voluntad del Señor, que todos los días estén buscando con todo su corazón el crecer siempre en los frutos del Espíritu, que sean usados por Dios, que donde Dios los ponga siempre sean de bendición, un medio de bendición. Agradezco desde acá, desde México, la oportunidad que me brindan de compartir. Un fuerte abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Amén, muchísimas gracias. Maestro Juan Carlos, vamos con su despedida, por favor, y mil gracias por aceptar esta invitación, agradecidos como siempre. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido unirme al panel ahí para apoyar en las preguntas y respuestas y las inquietudes. Gracias también al Pastor Daniel, gracias a Luis, a Hans. La palabra de Dios dice que el hierro aguza el hierro afila el hierro. Y aquí de verdad nos estamos afilando porque son ministerios que están aquí bendiciendo también con la sabiduría. La Biblia dice cada uno ministre según la gracia que le ha sido dada y cada uno nos afilamos. Y yo sé que es de gran bendición a los que nos sintonizan y a los que van a ver estos videos, que van a encontrar consejos de la palabra de Dios. Y precisamente en un tiempo cuando más lo necesitamos. Así que muchas gracias a todos, a ustedes y a los que nos escuchan. Amén. No quiero irme dejando una pregunta ahí en el aire. Por favor, les pido un minuto de su tiempo más, por favor, Pastor Daniel, Pastor Juan Carlos y Luis. Dice, seamos realistas. En este tiempo hay más mujeres que interceden por sus esposos que no están firmes en la palabra. Aún así los hombres quieren que se sometan a ellos. ¿A esto se podría llamar machismo? Pastor Daniel, por favor. No entendí lo primero que comentó de someterse, perdón. Sí, le reitero la pregunta. Dice, por favor. Seamos realistas. En este tiempo hay más mujeres que interceden por sus esposos que no están firmes en la palabra. Y aún así los hombres quieren que se sometan a ellos. ¿A esto se podría llamar machismo? Bueno, veo un poquito ahí de confusa la pregunta, ¿verdad? Porque si es una persona que está intercediendo mucho por el hombre,
Dice, pero que no están firmes en la palabra. Entonces es lo que me hace un poquito de ruido, no alcanzo a comprenderlo. Sería, yo creo que, no sé si el pastor Juan Carlos a lo mejor nos pudiera ayudar a desmenuzar un poquito lo que es el asunto del machismo y de ahí dar una respuesta, porque la veo un poquito confusa de que si está intercediendo mucho, pero que no está firme en la palabra, entonces le veo como que, no sé si nos pudiera apoyar, pastor Juan Carlos. Ella es creyente y el varón no. O sea, el varón está débil, pero la mujer está intercediendo. Bueno, hermana, si usted entró un poquito tarde, mire los comentarios anteriores porque estuvieron cargados justamente en respuesta a eso. Pero yo le voy a decir algo. Más realista que la palabra no hay. La palabra es la más realista aquí. Y si no somos realistas, tenemos que borrar de la Biblia Efesios 5, 22 y 23, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En ninguna parte aquí me dice si es casada creyente o no creyente. Las casadas estén sujetas. No dice sometida, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer y esto no es machismo. Yo le estoy leyendo la palabra, reclámele al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la palabra. Una cosa les digo. Gloria a Dios por las mujeres que interceden y que son fuertes, que son firmes, que están allí, que están peleando la buena batalla de la fe. Usted está cumpliendo la palabra de Dios cuando en Primera de Corintios capítulo 7, la que está casada con uno que no es creyente está perseverando, porque dice Pablo, porque ¿qué sabes tú si por causa tuya te ganas a esa persona? Usted siga perseverando, pero el que usted esté perseverando, intercediendo, ayunando, vigilando, no le dice a usted que usted está por encima de él en el orden de la palabra de Dios. Él sigue siendo la autoridad, sigue intercediendo. Yo le hago una pregunta, si esta persona se convierte, viene a Cristo, se mete con Dios, resulta que tiene un gran ministerio, entonces que usted se va a sujetar a él, entonces que usted va a proceder con el orden de Dios, no, hay que hacerlo desde ya. Es más, en el momento que usted entra en el orden de Dios, aunque esa persona no esté siendo consecuente con su caminar con Dios, ese testimonio suyo va a lograr que esa persona vea que lo que usted predica lo aplica en su hogar. Porque no podemos borrar esos versículos de la Biblia. Yo no los puedo borrar. Y un gran testimonio es cuando una mujer, aún cuando el esposo no es creyente o cuando la pareja no es creyente, sigue teniéndole a él en el respeto y la autoridad. Si él la deja ir a la iglesia, participar de las actividades, dele gloria a Dios por eso, porque se han dado casos que maridos no creyentes se imponen y dicen, yo no quiero que vayas más a esa iglesia. Entonces, usted tiene la libertad de hacer todo lo que hace para el Señor, gloria a Dios. Pero yo no puedo poner por encima de la palabra lo que nosotros podamos decirle como consejo. Yo no lo puedo hacer. Yo no me puedo hacer porque entonces estaría yo en contra de la palabra. El feminismo está haciendo bastante efecto en nuestras iglesias. Yo les digo algo, eso también se debe porque se están levantando figuras femeninas, y que no quiero mencionar nombres, se están levantando figuras femeninas que son de gran bendición, poderosa palabra, pero están inyectando cosas que nos están afectando a nuestras hermanas en nuestras congregaciones. Amén. Pastor Daniel,